Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Yo soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos sean muy bienvenidos. Tengo dos palabras proféticas del Señor que recibí hoy mientras estaba en el servicio y haré mi mejor esfuerzo para repasarlas. Voy a convertirlas en dos videos separados. Un mensaje viene. Ambos están muy bien cubiertos en las escrituras aquí en La Voz del Maestro. Así que aquí en esta obra profética que el Señor ha levantado para su gloria soberana y por amor a su nombre soberano, no solo la nación de los Estados Unidos, sino todas las naciones de la tierra oirán y sabrán que solo hay un Dios, solo hay un sacrificio perfecto por el pecado de la humanidad. Y porque la humanidad ha escogido deliberadamente desechar el reconocimiento y el honor al único Dios y pisotear el sacrificio perfecto por el pecado bajo sus pies, el juicio viene sobre la tierra. Y este juicio ha sido proclamado en las Santas Escrituras mucho antes de que esta mujer sentada delante de ustedes fuera levantada por Dios para hablar su palabra. Y así que hoy cubriré dos pasajes muy bien cubiertos. Uno de ellos es de Isaías capítulo 9 y el otro es de Ezequiel capítulo 9. Así que vamos a comenzar con Isaías 9. El título del mensaje de hoy es Déjenme traerlo en la tableta. Es Los ladrillos se han caído. Los ladrillos se han caído. Así que el mensaje es Los ladrillos se han caído y la fecha es hoy, 30 de enero de 2022. Así que voy a leer de Isaías 9, el pasaje que el Señor me dio hoy mientras estaba en el servicio, y mientras lo leía en mi tableta que había llevado conmigo me trajo pensamientos graves a la mente. No es como si no hubiera cubierto esta escritura antes. El pasaje que el Señor usualmente me da es de Isaías capítulo 9 versículo 10 que dice: Así que he hablado el versículo 10 y el versículo 11 una y otra vez en muchos mensajes escritos en el blog themastersvoice.com y en los videos. Pero hoy el Señor me encargó leer en voz alta 11 versículos de Isaías capítulo 9. Así que sin más preámbulos voy a leer y voy a parafrasear porque hay mucho por cubrir. La razón de estos videos es simple. El Señor dijo que debía hacerle saber a América que hay una razón para el juicio y el castigo, que ella no está siendo castigada y juzgada de la nada. Honestamente, cuando escuchas que el juicio viene para América, hay muchos tipos diferentes de reacciones que las personas tienen. Algunas personas se sorprenden y ni siquiera entienden de qué estás hablando. Algunas personas tienen miedo y están aterrorizadas, especialmente aquí, porque en este canal el Señor ha dado muchos detalles claros, no solo sobre el juicio y no solo sobre el castigo, sino sobre cómo llegará el juicio y cómo se administrará el castigo. Así que cuando alguien no tiene el entendimiento de por qué está enfrentando el juicio, puede haber muchas respuestas, pero una vez que hay un entendimiento claro de por qué se está dictando el juicio, y por qué la sentencia y el castigo le seguirán, entonces queda una decisión en el corazón de los oyentes respecto a cómo van a recibir lo que Dios quiere que sepan. El juicio y el castigo de América son principalmente por los pecados de la nación. Y no solo por el pecado oculto, sino por el pecado abierto que es exhibido de manera flagrante. ¿Qué puedo decir? Flagramente disfrutado a lo largo y ancho de la nación. Se empuja incluso en la cara de quienes no quisieran verlo. Así que el pecado aquí no es solo pecado que la gente está escondiendo y guardando. Es un pecado muy arrogante. Es un pecado muy orgulloso. Es un pecado que se enorgullece de rebautizarse a sí mismo. El pecado ha experimentado un gran cambio de imagen en América. Y vamos a mirar la vida de alguien en este video que el Señor me trajo para mostrarme cómo comienza uno a caminar en pecado flagrante. Y si no se detiene, ¿cuál será el final definitivo de esa persona? Y aquí están los versículos. Los ladrillos han caído, pero vamos a reconstruir con piedras labradas. Los sicomoros han sido cortados, pero los reemplazaremos con cedros. Y por lo tanto Dios levantará contra él a los enemigos de Resín el rey, y él incitará a sus enemigos. Los sirios estarán al frente y los filisteos cerrarán la retaguardia. Y estos dos devorarán a Israel con la boca abierta. Recuerden, estoy parafraseando. Por todo esto la ira del Señor no se ha satisfecho. No se ha apartado, sino que su mano aún está extendida, porque este pueblo no se vuelve al que lo golpea, y no buscan al Señor de los ejércitos. Por tanto el Señor cortará la cabeza y la cola de Israel, tanto la rama de palma como el junco, en un solo día. El anciano y el honorable, él es la cabeza. Y el profeta que enseña mentiras, él es la cola. Porque los líderes de este pueblo los hacen caer y caminar en error, y los que son guiados por ellos son destruidos.
Por tanto, el Señor no tendrá placer en sus jóvenes, y no mostrará misericordia a sus huérfanos y viudas, porque todos son hipócritas, y todos hacen lo malo, y cada boca habla necedades. Por todo esto la ira del Señor no se ha aplacado, sino que su mano aún está extendida, porque la maldad arde entre ellos como fuego, y devorará las zarzas y los espinos, y prenderá en lo espeso del bosque, y se levantarán como humo que sube. Aunque la ira del Señor está quemando la tierra, el pueblo también será leña para ese fuego, y ningún hombre tendrá compasión de su hermano, y arrancará con la mano derecha, pero aún tendrá hambre, y devorará a la izquierda, pero aún no se saciará, hasta que cada hombre comience a devorar la carne de su propio brazo. Manasés devorará a Efraín, y Efraín comerá a Manasés, y juntos se volverán contra Judá. Pero por todo esto, la ira del Señor no se ha aplacado, sino que su mano aún está extendida. Así que en las últimas semanas he estado recibiendo profecía muy grave del Señor, profecía que está mirando más profundamente a los pecados de derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre es básicamente cualquier tipo de pecado que permite que la sangre fluya. Así que, por ejemplo, la violación de una niña o un niño que nunca ha tenido contacto sexual antes, cuando haces eso y causas que la sangre de esa persona fluya, esa es una forma de derramamiento de sangre. América, ya he hablado en vídeos anteriores, es una tierra que se entrega a deportes de sangre. Este es un lugar donde adultos, pero principalmente niños, son capturados, y los he visto en visiones siendo liberados en lugares que parecen granjas. Realmente quiero advertirles a ustedes jóvenes, porque esto pesaba mucho en mi corazón ayer. Quiero advertirles sobre la compañía que mantienen. Quiero advertirles sobre su pasión por salir al bosque a tener fiestas con alcohol y cosas así. Lo que no saben es que viven en una nación que tiene uno de los mecanismos más aceitados y pulidos para robar, vender, traficar y matar jóvenes. He visto jóvenes en el bosque, niños pequeños, pero mayormente los que son adolescentes y casi adultos. Y esta forma de deporte sangriento es donde se lleva a la gente a lugares lejanos. Algunos parecen propiedad privada, pero otros simplemente son bosques. Y estas personas son liberadas y son cazadas por diversión en esos lugares. He mencionado estas cosas. Esta es una forma de deporte sangriento, cazar seres humanos por interés y por diversión. También está el pecado que el Señor mencionó en la profecía sangre para beber, que es que ahora es un nuevo hábito de las mujeres en este país entregarse a la actividad sexual mientras están en su ciclo femenino personal, así que eso es suficiente información, tu ciclo biológico femenino personal cuando ese tiempo está sobre ti. Las mujeres que ya están fornicando o incluso las mujeres que están casadas no se están deteniendo ni reservando de estas actividades íntimas, todavía están participando en esto y el Señor está enfurecido por este tipo de conducta porque en la Biblia se llama yacer en tu sangre, y esto es una grave afrenta para el Señor. Eso no es para lo que sirve la intimidad personal entre un hombre y una mujer. También está el pecado del aborto. Hay tantos pecados, el clásico e intemporal de asesinato. Y así, estas cosas el Señor me las ha estado trayendo fuertemente a la mente, no para decir, celestial, abre el blog y recibe esta palabra de mí. Si algunas de esas palabras han sido publicadas, la más reciente se llama La Reina del Cielo. Pero Dios quiere que este país sepa que por la sangre que fluye como un mar inquieto, y que ha fluido desde el inicio de América en el asesinato de los primeros pueblos que vivían aquí, en el asesinato y la esclavitud de los afroamericanos. Dios quiere que esta nación entienda que Él pedirá cuentas por la sangre. Esto es Salmos 9, verso 12. Cuando Él hace pesquisa por la sangre, Él la recuerda. No se olvidará del clamor de los afligidos. Esto significa que cada persona que ha sido asesinada en América, cada persona que es abortada en los Estados Unidos, cada persona que es abusada sexualmente, a toda la gente que tiene hijos específicamente para traficarlos. Todos piensan que este es el crimen de los élites y los ricos. Este país está lleno de padres, millones de ellos que están apagando sus cigarrillos en sus hijos, que están matando de hambre metódicamente a sus hijos porque dicen, eres un malcriado, así que no vas a tener comida. Hay personas que están manteniendo a sus hijos en sótanos en este país y durmiendo con ellos. Porque estos pecados están en el submundo, la persona promedio puede que no los entienda, pero la policía sabe que estas cosas están sucediendo. La gente del crimen y la gente de los grupos especiales saben que estas cosas están sucediendo, pero no saben hasta qué punto existen las cucarachas en los armarios de este país. Y por eso este canal está aquí para sacar estas cosas a la luz pública, para que Dios pueda ser vindicado.
Y cuando Él venga a castigar esta nación, nadie dirá, pero ¿por qué lo hizo? Así que voy a cubrir rápidamente estos versículos y trataré de enlazarlos con todas las profecías que he compartido antes porque el Señor quiere que se entienda por qué razón van a suceder estas cosas y cuál es el castigo del pecado arrogante. Dios dice que esta nación es una nación que cuando es castigada no se arrepiente. Así que cuando América tiene una inundación, cuando América sufre un desastre natural, cuando vienen estos pequeños temblores, ves a la gente diciendo, oh, no fue nada de qué preocuparse, solo fue uno pequeñito casi como un bebé. Y no saben en realidad que el sacudimiento de la tierra en temblores y el desequilibrio del cielo, no estoy hablando del clima manipulado, sino que estoy hablando de los momentos en los que simplemente llueve durante 10 días y la gente empieza a experimentar inundaciones. Hay pérdida financiera, hay inconvenientes. Esas profecías están en el blog, y lo que el Señor dice en esos mensajes es que estos desastres naturales son el inicio de mi desagrado. Son el comienzo de mi molestia e ira, no solo con América, sino con las naciones del mundo. Pero la gente no los ve por lo que son. En cambio, están siguiendo la narrativa internacionalmente bonita de que todo lo que pasa es cambio climático y cambio climático. Y lo que la mayoría de la gente no entiende es que quienes te venden esta narrativa del cambio climático lo hacen porque están siguiendo otra agenda. Están adorando a otro padre, su padre es Lucifer. Y así, mientras sea posible, mientras nosotros, el público, creamos, sigamos y compremos sus explicaciones ya empaquetadas. Ellos usarán varias frases y varios tipos de verdades manipuladas para encubrir la realidad de lo que está sucediendo. Porque estas personas están sumergidas en la adoración de los caídos y de Satanás mismo. Ellos saben muy bien lo que significan los temblores y el sacudimiento de la tierra. Saben que estas cosas son los dolores de parto de los que nuestro Señor Yeshua habló en Mateo 24 cuando le preguntaron cuáles serán las señales de tu venida. Él nos estaba diciendo que la tierra se pondría inquieta, los mares se agitarían, el sol dejaría de hacer lo que se supone que debe hacer, la luna dejaría de hacer lo que se supone que debe hacer. Habrá terremotos en diferentes lugares, dijo este hombre. Pestes y plagas comenzarían a surgir y estallar, pero todas estas cosas no significan que el fin es ya. Jesús estaba diciendo a sus discípulos que necesitan ser fuertes y tener una fe muy dura y resistente. ¿Por qué? Porque los tiempos del fin no van a suceder simplemente así. No va a suceder como la gente espera, donde las cosas simplemente van a pasar de repente, y luego de repente, ¡fu!, se acabó y nos vamos al cielo. No es así. Jesús quería claramente que sus discípulos entendieran que los tiempos finales serán un periodo de tiempo en la tierra que agota a las personas. Así que él estaba dando sus señales y los seguidores del diablo conocen las señales, pero no pueden salir y decir que el clima se está descontrolando y que el clima se está volviendo imposible de predecir y manipular aquí y allá porque Dios está enojado. Estas personas no reconocen a Dios y nunca admitirán jamás que hay un Dios porque Dios es su enemigo. Así que le corresponde al Hijo de la Escritura entender lo que está sucediendo. Cuando una nación arrogante continúa pecando y sigue teniendo un corazón orgulloso y comienza a ostentar su pecado ante el rostro del cielo, lo primero que comenzará a sucederle a esa nación es que comenzará a ser sacudida por castigos. Pero lo que el versículo 10 está diciendo es que cuando los ladrillos de América se estén cayendo, cuando esté pasando por sus 9/11 y esté pasando por sus bombardeos de Oklahoma, y esté viendo que los niños se están volviendo más violentos, y que a los jóvenes ahora se les dice libremente por causa de leyes que están en proceso de ser implementadas, que no necesitas que tu madre y tu padre sepan si quieres un aborto, no necesitas el consentimiento parental. Esta nación está teniendo sus estructuras quebrantadas y están siendo quebrantadas por personas que saben lo que están haciendo para que la nación pueda caer completamente en una existencia reprobada delante del Señor. Reprobado simplemente significa que es imposible renovar a esta persona al arrepentimiento. Es imposible que esta nación alguna vez se arrepienta de las cosas que han hecho de tal manera que Dios pueda perdonar. Así que cuando les dices a los hombres que pueden usar lápiz labial y faldas, y que las mujeres deberían vendarse y caminar usando prótesis para imitar la intimidad masculina, lo que estás diciendo es que estamos intentando romper los cimientos del país hasta un punto donde Dios nunca lo aceptará ni lo recibirá. Y esto es lo que Dios está diciendo, que Él nunca quitará el pecado de esta nación de ella, y su desenlace será el castigo de la Babilonia misteriosa. Así que mientras más la nación es castigada, más arrogantemente dicen, no importa lo que se cayó, lo reconstruiremos mejor. No importa lo que ha sido cortado, lo reemplazaremos con cosas aún mejores y más nuevas.
Y así dice Dios que Él será quien levantará a los adversarios del rey gobernante de Estados Unidos. Yo levantaré al enemigo del rey y animaré a sus enemigos. Así que he compartido en profecías como la que se llama Ascendencia, que también hay una profecía llamada Espejito, Espejito. Siempre puedes pausar el video y escribir estas cosas para que puedas ir al blog y leerlas y verlas después. Cada publicación del blog ya tiene el video al final, así que el video expandirá la información y entonces podrás ver todo el panorama. En Ascendencia y en Espejito, Espejito, Dios dijo que Él es quien va a levantar a Rusia y a China. Él va a levantarlos económicamente, Él va a levantarlos militarmente. Así que cuando veas que están luchando y creciendo y a punto de convertirse en la segunda y tercera economías más grandes del mundo, y pronto superarán a Estados Unidos, no pienses solo porque se acabó, que solo están trabajando duro. Hay gracia espiritual que se les está liberando para fortalecerlos porque tienen un propósito en los tiempos finales. Ellos son las armas de indignación que Dios va a usar. Y el Señor dice que vendrán y golpearán, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera. Y cuando ese ataque suceda, América no podrá contraatacar en absoluto. La gente se molesta cuando oye la verdad y dicen que lo intenten. Nosotros tenemos armas nucleares. Tienes que entender por qué el Señor me estuvo hablando y recordando estas cosas cuando iba en el buscamino a casa hoy, que América no tendrá ni idea del día de su ataque. Está escrito en profecías como el eje central. Está escrito en profecías como el ataque al corazón. El día que América sea atacada, no tendrá idea de que era un ataque que se había estado gestando durante años. Durante años, el Señor dice que ni siquiera habrá una sola filtración de datos. Hay una película, creo que se llama Enigma, donde hablaban sobre el código que Alemania usaba en la Segunda Guerra Mundial y cómo ese código fue descifrado justo a tiempo para darles a los aliados una ventaja. Para que un código sea descifrado, primero ese código tiene que ser interceptado. Así que antes de que pudieras descifrar el código alemán, alguien realmente tenía que capturar un pedazo del código siendo comunicado del punto A al punto B. Y luego con ese pequeño fragmento del código, entonces trabajas con un equipo para decir cuál es el código que están usando estos tipos. ¿Cómo lo desciframos para poder entender cuál es el mensaje que ellos están enviando? Eso no va a suceder aquí. América no va a interceptar nada. Y América no va a saber hasta el día en que esas personas salgan del mar helado que yo vi en la profecía. Creo que fue en el día D donde los vi saliendo del mar y solo llevaban trajes de neopreno en clima congelante. No les molestó ni un poco. Las veces que vinieron a este país y no hubo comunicación, América no tenía idea. Nunca tuvo ni la más mínima sospecha hasta que sucedió. Y así será. Y el Señor dice que por todas estas cosas, su ira aún no está satisfecha contra este país porque aquí hay una profunda historia de pecaminosidad. Pecaminosidad que ha desechado el propósito fundacional de América, que era ser como una ciudad sobre una colina, irradiando la gloria de Dios, irradiando ciertos ideales que sin duda trajeron gente aquí de todas partes del mundo. Pero ella se ha vuelto deteriorada, caída. Y luego al final de su vida, pues estamos en el final de la vida de este imperio torcida, recalcitrante y muy malvada. Él dijo que a pesar de los castigos que han venido hasta ahora, la gente no se vuelve a buscarlo, y no lo buscan. Así que cortará la cabeza y la cola de la nación, los altos y los bajos, lo que significa que la gente de alto rango caerá, pero luego él dice los bajos. ¿Quiénes son los bajos? El Señor dice que el profeta que enseña mentiras es la cola, y de hecho los profetas que el pueblo ha levantado porque el hombre no puede tomar para sí mismo este oficio. Debe ser reconocido por el fruto que está saliendo de él. La palabra de verdad debe resonar en el corazón y el oído del oyente, que esto es verdaderamente así, dice el Señor. Pero en este país, hombres y mujeres han entendido que es muy rentable simplemente tomar los versículos más bonitos de la Biblia y juntarlos en una lección prolija y repartirla al pueblo porque en el corazón del pueblo ya reside una mentira, múltiples mentiras de que no podemos ser juzgados, de que somos una buena nación, hacemos cosas buenas. Mira la ayuda que enviamos a los países extranjeros y cuando peleamos guerras, solo peleamos esas guerras para liberar a esos pobres en Irak y quisimos liberar al pueblo en Kuwait y luego liberamos un poco en Afganistán. Y después solo vamos a liberar a la gente en Siria. Y esta es la mentalidad de la mayoría del pueblo. Y los que no tienen esas mentalidades cuando hablan son maldecidos. Los miembros de la familia pelearán con una persona que intenta decir que esta nación tiene pecado sobre su delantal, pecado sobre sus faldas por todos los niños que ha matado. Los miembros de la familia dirán que América es un buen lugar, así que las voces de los justos en esta nación están muy calladas.
Muchas personas están en silencio simplemente porque quieren evitar discusiones, pero te digo a ti que si guardas tu silencio ahora, como Mardoqueo le dijo a Esther, si piensas que serás salvado del juicio de muerte que viene sobre nosotros porque estás en el palacio y quieres esconderte detrás de un muro de silencio, te digo que Dios levantará nuestra salvación de otro lugar, y no pienses que este juicio no te encontrará en otro lugar, porque quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Si en el día en que deberías hablar, en el día en que deberías haber probado tu fe siendo lo suficientemente fuerte para decir, incluso si estoy sola en esta familia, seguiré siendo la voz de la razón. No pienses que Dios no te pedirá cuentas de eso después, porque la Biblia dice que incluso los cobardes serán puestos en el lago de fuego. Y eso está en el libro de Apocalipsis. Dios dice que cortará a los falsos profetas, y cortará a los líderes que llevan al pueblo al error, pero no pienses que el pueblo mismo será absuelto. Dios juzgará al que enseña mentiras. Dios juzgará al que consume mentiras y dice, en verdad, esto es verdad y me encanta. Y la Biblia dice aquí en el versículo 17 que Dios no tendrá ningún gozo en los jóvenes, ni tendrá misericordia de las viudas y de los huérfanos. Así que en este mundo tendemos a diferenciar basándonos en cosas externas como de qué raza es esta persona, y cuánto dinero gana esta persona, y si esta persona es una viuda, o si esta persona perdió a sus padres a una edad temprana. Pero como oirás en el segundo video, que es Ezequiel capítulo 9, Dios no diferencia por ningún otro marcador, excepto el marcador de quién ama la ley del Señor, y quién guarda la ley del Señor, y quién es justo, y quién no lo es. Así que no importa si eres una persona joven. Muchas personas se molestan y dicen que estas profecías no pueden ser para los niños. Espero que los niños sean llevados a algún lugar seguro. Los niños no van a ir a ningún lugar seguro. Muchas veces Israel fue invadida y atacada por sus enemigos porque se había vuelto tan pecaminosa que Dios quitó el cerco de protección y permitió que Asiria viniera y los peleara. Permitió que los filisteos vinieran y los combatieran. Permitió que Edom viniera y los combatiera. Y permitió que los babilonios vinieran y los tomaran y los llevaran desnudos a la esclavitud. Y fueron desnudos los ancianos y los jóvenes, hombres y mujeres, los ricos y los pobres y los niños. Así que cuando otras naciones están experimentando tsunamis porque adoran ídolos y el mar se levanta y cubre la tierra, el mar nunca dice pero no a los niños, solo a los adultos. El juicio es un concepto general y cuando cae el juicio, si realmente quieres entender cómo funciona el juicio, regresa al libro de Éxodo y lee cómo Dios diferenciaba entre Israel y Egipto. Los niños murieron en la plaga de los primogénitos en Egipto. Los niños no se salvan porque sean pequeños. Solo se salvan cuando están cubiertos por padres justos. Así que Dios no tendrá misericordia de los jóvenes, las viudas, los huérfanos, porque todos son hipócritas y malhechores, y la boca de la gente habla necedades. No hay Dios. Esto es una tontería que estás hablando en este canal. Dios nunca haría eso porque esta y aquella otra persona en tal y tal canal dijeron que el avivamiento viene a América. Cuando Dios empiece a mostrar que su ira no está satisfecha y que su mano aún está extendida para juicio. La mano extendida para juicio significa que mientras la mano de Dios esté levantada, tempestades, tormentas y tiempos difíciles golpearán a esta nación y a toda otra nación que practica el pecado rampante y abierto, un pecado que no se arrepiente. Así como Moisés levantó sus manos, y mientras las manos de Moisés se mantenían levantadas, Josué podía luchar y vencer a Amalek, la tribu que los atacó sin razón, sin provocación, mientras la mano del Señor está extendida. Significa que las serpientes ardientes del libro de Deuteronomio vendrán entre el pueblo de América y morderán a todos los que están durmiendo con otras personas. Sin anillo de bodas morderá a todas las personas que están viendo pornografía, morderá a todas las personas que están robando el dinero de los ancianos en los fondos de cobertura, morderá a todos los banqueros malvados, y morderá a todos los niños que están fornicando y mintiendo y perreando en TikTok sin ropa puesta. Cada persona que está practicando lo que este libro llama pecado recibirá el juicio. Y mientras la mano del Señor esté en alto, como compartiré en el segundo video, el juicio continuará avanzando. Así que la maldad arde como fuego en la nación y está encendiendo a todas las personas. Compartí en un video cómo el Señor me mostró que, al final de los tiempos, cuando Satanás empiece a soltar principados generales y demonios más poderosos que nunca antes hemos visto, que nunca antes hemos experimentado. Esto no será nada parecido a esos demonios a los que puedes decirles, vete en el nombre de Jesús.
Si nunca has peleado contra un principado, si nunca te has enfrentado a estas cosas en el espíritu o el Señor no te ha entrenado en ellas, entonces realmente vas a pensar que cuando digas en el nombre de Jesús, ellos dirán, oh, lo siento mucho, simplemente me iré. No es nada así. En los días finales serán enfrentamientos con principados demoníacos, discúlpame, a muerte. ¿Su muerte o la tuya? Así que este es el tiempo para que las personas revisen cuánto tienen en el tanque, cuán fuerte es realmente su relación tanto con la Escritura como con el Señor de la Escritura. El Señor dice que la tierra será consumida por el fuego, así que no pienses que California está ardiendo sin razón. Y las mismas personas serán consumidas como madera en el fuego. Este en realidad es un término más espiritual, no que las personas serán consumidas físicamente por el fuego, aunque cuando eventualmente caigan las armas nucleares, eso es lo que sucederá. Pero la gente sentirá como si estuviera siendo cocinada en una olla hirviendo. La inflación cocinará al país. El colapso del dinero cocinará al país. El colapso del mercado de la vivienda que viene cocinará al país. Dios me mostró que el gobierno no podrá sostener todas las mentiras que le dicen a la gente ahora de que el dólar es fuerte y de que la Reserva Federal está llena de dinero. Solo son cuentos. El Señor reveló, creo que la profecía es muy simple. Se llama América está quebrada. Dice que este país está profundamente endeudado con potencias extranjeras y que no posee nada. Solo tiene lo que son, lo que se conocen como pagarés, que básicamente es solo una forma elegante de decir te debo. Dice que América solo tiene bravuconería y palabras y pagarés, pero en realidad no tiene dinero. Y un día no podrán ocultar el hecho de que no hay dinero, y simplemente te dirán, bueno, el dólar tuvimos que devaluarlo y sabes, solo para salvar la nación, y es solo temporal, lo que sea que a la Reserva Federal le guste decirle a la gente, eso le dirán a la gente. Y las personas verán cómo su poder de compra se desploma en un 60% y cuando eso suceda muchas personas no podrán mantener sus pagos del carro, sus préstamos, sus casas, y así vi a muchas personas en la profecía señales de ruina en América. Vi que muchas personas dependieron de la asistencia del gobierno por un tiempo, pero luego el sistema se volvió demasiado sobrecargado y ya no pudo pagar más, y entonces las cantidades de pago se volvieron muy pequeñas. Ya no podías recibir lo que te dan ahora. Tenías mucho menos, y eventualmente lo cortaron completamente porque no había dinero para dar. Así que Dios dice que habrá hambre, que la gente estará buscando desesperadamente encontrar comida, y aún así no estarán satisfechos hasta que las personas sientan que básicamente quieren comerse a sí mismas. Y habrá gran división e ira en este país. Y por supuesto, si viste hace apenas unas semanas, verás las profecías sobre guerra civil y cosas así. Y así he leído la profecía, he leído la palabra profética de Isaías capítulo 9, versículos 10 al 21, porque el juicio vendrá a causa de la arrogante práctica del pecado. Y ahora el Señor me dio el ejemplo de esta persona para que podamos entender el proceso por el cual un hombre cae en pecado y simplemente puedas aplicarlo a cómo cae una nación. Y él básicamente, no voy a repasar todo. Puedes leerlo por ti mismo en Jueces capítulos 13 al 15 observando a Sansón. Que Sansón no cayó en pecado en un solo día, así que América no cayó desde su posición resplandeciente como bastión de esperanza y una nación de puertas abiertas y una nación donde las personas podían venir y levantarse a sí mismas. América cayó en etapas, y la forma en que caes en etapas es que comienzas a practicar el pecado en varios niveles, y comienzas a comprometer el espíritu de justicia y el espíritu de santidad con los que Dios espera que viva una nación, un pueblo o una persona. Así que Sansón se hizo cautivo del pecado y rompió todas las leyes que estaban sobre su vida. Cuando él nació, a su madre se le dijo que lo que tendría en su vientre sería una semilla consagrada. Él vendrá y será un juez para el Señor. No bebas ningún alcohol ni tomes nada que venga de la vid, porque cuando este bebé nazca va a ser un nazareo. Y un nazareo es alguien que practica un nivel más alto de consagración que la persona común. Así que solo la persona común. Dios espera que no mientas, que no robes, que no mates, espera que honres a tus padres, espera que no tengas dioses delante de él, espera que no codicies los bienes de tu prójimo, y cosas así. Pero la persona que practica ese nivel más alto de consagración, y esto se supone que debe ser todos los que son llamados al ministerio, el ministerio quíntuple, no todos los que simplemente registraron un negocio o algo así, y luego empezaron a predicar. Eso no es ser llamado al ministerio. Dios es quien selecciona a los evangelistas y a los maestros y a los profetas y a los apóstoles y a los pastores.
Dios es quien pone el don en las personas y luego comienza a manipular y manifestar y probar ante todos los testigos, todos los que miran, que esta persona es lo que los he formado para hacer en mi cuerpo, para cumplir una función determinada. Así que, como solía decir mi antiguo pastor, hay muchos que fueron pero no fueron enviados. Sansón cayó porque Sansón nació en el nivel más alto de consagración. Sansón nació con un propósito ya preparado para él, que era que iba a ser algo como los reyes de Israel. Israel no tenía reyes en esos días. Así que Sansón se suponía que sería un legislador como Moisés. Se suponía que sería un juez y los jueces eran altamente venerados y se suponía que eran hombres extremadamente morales. ¿Por qué? Porque estás sentado en el lugar del Señor. Estás sentado en lugar del Señor, lo que significa que estás sentado como un representante humano de lo que Dios quiere ver. Y no se supone que debes estar viviendo como un fanático, que es lo que hizo Sansón. Sansón no tenía absolutamente ningún autocontrol personal y cuando creció, ciertamente no creció sin que sus padres le dijeran lo que el Señor requería de él. Pero a Sansón le encantaban las mujeres. Él tenía una debilidad por las mujeres. Sansón se metía con prostitutas y se casó con mujeres extranjeras, y cuando estaba con Dalila ni siquiera estaban casados. Estaban viviendo juntos. Así que Sansón tenía este hábito de practicar pequeños pecados hasta que se convirtieron en una costumbre para él. Mató a un león. Y entonces cuando en el cuerpo del león creció una colmena de abejas, Sansón tomó miel de ese cuerpo muerto y la puso en su boca. Y sin embargo las leyes de Israel decían que un nazareo ni siquiera podía estar en la misma habitación donde alguien moría. Así que si los padres de Sansón alguna vez se hubieran enfermado y estuvieran muriendo, no se le habría permitido a Sansón estar en la habitación porque el paso de la vida fuera del cuerpo es algo contaminante, es una cosa contaminante en Israel, la muerte. Así que aquellos que enterraban a los muertos tenían que quedarse fuera del campamento hasta el anochecer, consagrarse con complicados rituales y luego volver a entrar. Así que Sansón vivía en un nivel, o se esperaba que viviera a un nivel muy santo, pero Sansón no estaba interesado en vivir de acuerdo a lo que fue llamado a ser. Y así se ha vuelto esta nación. No está interesada en criar hombres y mujeres jóvenes sanos y buenos que entiendan que hay un Dios gobernando por encima de esta nación, y que esta nación no debería estar sirviendo solo de palabra en cosas como por Dios y por la patria. En Dios confiamos. El nombre de Dios se usa casi como febreze, simplemente se rocía para que las cosas huelan bien. Pero todos sabemos lo que hay debajo. Sansón seguía empujando los límites. Se le dijo que nunca debía cortarse el cabello. Se le dijo que era un vaso nazareo consagrado que debía vivir una vida santa e irreprensible delante del Señor. Se le dijo que no debía beber ni comer nada de la vid. Pero a Sansón le encantaba beber vino. Era un borracho. Bebía y se dormía, y luego se despertaba y hacía cosas. Así que cuando Sansón fue finalmente capturado en la vida real, es porque debemos entender este principio. Siempre llegará un punto en que el pecado ya no será tolerado por un Dios santo. ¿Ves? La justicia, el juicio, nunca es instantáneo. La razón por la que estamos escuchando juicio ahora en 2019, 2020, 2021 y 2022 no es porque esta nación cayó en pecado ahora. Las cosas que estoy leyendo son pronunciamientos contra los pecados que se practicaron antes de que yo naciera. Así que Dios les ha dado a los estadounidenses generacionalmente más de 50 y 60 años para arrepentirse. Y por lo tanto es muy extraño el pensamiento de que Dios debe ser el que continúe soportando el dolor de ver a la nación pecar. Muchas personas preguntan, ¿pero por qué está haciendo esto? ¿Pero por qué está diciendo esto? Mi pregunta es, ¿cómo puedes no preocuparte por su bienestar? ¿Cómo es que no nos importa como personas el corazón del Señor? Y esta es una pregunta que haría a las personas en África, en el continente australiano, en Nueva Zelanda, donde sea que estés mirando. En Asia, sin importar dónde estés mirando, porque es que el corazón y el bienestar del Padre Celestial siempre son la última prioridad. Y nuestra salud, felicidad y bienestar y el deseo de que este mundo continúe sin fin, sin importar cuán sucio y realmente aterrador se vuelva. Eso es más importante que pensar realmente, Él nos ha dado tanto tiempo para arrepentirnos y no lo hemos hecho. El pecado será tolerado hasta cierto punto porque Dios es misericordioso, pero el pecado también llegará a un lugar donde el juicio primero será anunciado, y luego vendrá el juicio. Así que el proceso de anunciar que el juicio ha sido decidido se llama proclamación, y eso es lo que hace la voz del Maestro. Estoy leyendo cosas, algunas de ellas de hace 5 años, algunas de hace 8 años y algunas de solo la semana pasada. Estoy haciendo proclamaciones valientemente en el nombre del Señor Jesucristo, como me ha sido dado por el Espíritu Santo por orden de Dios,
que estas cosas deben ser habladas formalmente en la tierra. Y aquí está la cuestión acerca de las proclamaciones. Cuando se hace una proclamación, de hecho no importa si la escuchas o no. Y esa es la cuestión, ¿ves? Si en tu país se aprobara una ley que dijera que ya no puedes estacionar tu carro después de las 7 de la noche, no puedes estacionarlo en la calle, tienes que encontrar un garaje de pago y estacionarlo ahí, no importa dónde estés. Cuando esa ley se aprueba, lo que sucederá es que si no sabes de la ley y pasas, estacionas tu carro en la calle después de las 7 de la noche, cuando despiertes en la mañana, tendrás un ticket. No podrás argumentar en la corte que no sabías del ticket. La ignorancia de la ley no es excusa. Esto es lo primero que te enseñan en el primer día de la Facultad de Derecho. No puedes poner como excusa que, porque no sabías que había una ley, la ley no debería aplicarse a ti. Y así estas proclamaciones, sean escuchadas por la gente en este país o no sean escuchadas, cuando son hechas se vuelven activas. Ellas van a un ámbito donde el Padre toma de regreso su propia palabra. Y conforme a Isaías capítulo 53, versículos 10 y 12, así como mi palabra que ha salido de mi boca no fallará, prosperará en aquello para lo cual la envié. Así como la nieve y la lluvia descienden y no regresan hasta que hayan cumplido su propósito, que es regar la tierra y hacer que esta tierra florezca, así también es la palabra que sale de la boca de Yah. Nunca fallará. Cumplirá exactamente lo que él dice y no volverá a él vacía. Ahora, si una profecía de guerra nuclear o si una profecía de un colapso económico sale de la boca de Dios y no puede regresar a él vacía, significa que solo hay una cosa que puede hacer. Tiene que cumplirse a sí misma. Cuando la gente escucha la proclamación, tiene una elección. Pueden burlarse, pueden mofarse, pueden escuchar y pensar, este es un contenido muy interesante. O pueden tomar en serio lo que el Señor está diciendo y arrepentirse. Cuando Jonás fue enviado a Nínive, Nínive rasgó sus vestidos y se arrepintió. Cuando Jeremías fue levantado y profetizó por casi 25 años a su propio pueblo, ni siquiera a un pueblo extranjero, a su propio pueblo, ellos no lo hicieron. Lo odiaban e incluso intentaron matarlo y un día Babilonia apareció y se llevó a todos desnudos a la esclavitud. Así que el período de tiempo para el cumplimiento del juicio siempre depende de Dios. A Jonás se le dio un periodo de tiempo definido de un número de días, pero Isaías, Jeremías y Ezequiel no tenían idea de cuándo se cumplirían sus palabras. Y de hecho una cosa curiosa acerca de la profecía de juicio es que cuanto más tarda en cumplirse, más pecadoras, más burlonas y más rebeldes se vuelven las personas. Este proceso mediante el cual Dios permite que la palabra entre en el corazón humano y luego Él observa con interés para ver cómo la gente responderá a ella. En la Biblia, esto se llama ser la copa llena. Así que cuando escuchas acerca de Babilonia la Grande, que es los Estados Unidos de América, si lees Apocalipsis 18 especialmente, sigue hablando de una copa. Habla de una copa de sus abominaciones, lo que significa que Babilonia la Grande fue la nación que hizo que todos pensaran que ser un hombre y usar un vestido está bien. Babilonia la Grande es la que le dijo a todos que si quieres cometer ciertos actos en contra de tu hijo no nacido, es tu derecho. Es tu elección. Es el derecho de la mujer a elegir. Babilonia la Grande ha propagado muchos sistemas de creencias que han sido adoptados por las naciones de todo el mundo, y Dios llama a eso la copa de sus inmundas abominaciones. Pero hay otra copa que se menciona sobre Babilonia la Grande en Apocalipsis 18, y esa es la copa de su juicio. Y el Señor dice que cuando su copa esté llena, Él mezclará doble medida y la hará beberla. Así que Babilonia la Grande va a recibir el doble de castigo de lo que hizo como pecado. Y así llega el día del juicio. Después de que la copa está llena, el día del juicio finalmente llegará. Y puedes leer más sobre eso en Isaías 13. He leído ese capítulo en cámara muchas veces, así que no entraré en eso. Pero ¿cómo llegó el día del juicio para Sansón? Fue engañado. Dalila lo atrapó porque ella misma estaba siendo amenazada. Pero cuando te involucras con mujeres de baja moral, ¿qué puedes esperar? Así que Dalila lo engañó porque para ella era la vida de Sansón o la de ella, y eligió la suya. Sansón se quedó dormido en el regazo de Dalila y cuando despertó calvo y en cautiverio. Despertó al hecho de que Dios lo dejó. Cuando Dios deja a un hombre, Satanás tiene el derecho de hacer con él lo que quiera. Dios no dejó a Job, pero Dios simplemente se retiró de Job. Y mira la devastación que Satanás causó en la vida de Job. Satanás tomó todo lo que Job tenía, excepto su vida. Porque quitarle la vida fue el límite que Dios estableció para probar a Job. Y Satanás llegó justo hasta ese límite, presionando fuertemente contra él hasta que incluso usó a su esposa para tratar de plantar la semilla del suicidio en el corazón de Job cuando la esposa dijo,
¿por qué no maldices a Dios y mueres? Y así Sansón se quedó dormido y despertó en la cárcel. Fue encadenado por sus enemigos. Fue arrastrado para ser un siervo y para hacer trabajos muy duros. Sansón terminó moliendo en un molino. Y en esos días los molinos no eran mecanizados ni siquiera muy automatizados. Eran enormes pilares de piedra con palos, vigas enteras como árboles saliendo de ellos. Solo imagina una rueda de lado y los esclavos estaban encadenados a esas vigas y tenían que empujar con todas sus fuerzas, caminando sin rumbo en un círculo continuo mientras las sirvientas venían y echaban el maíz, y entonces ese enorme pilar de piedra trituraba el grano. Esto es lo que terminó haciendo en las últimas semanas de su vida un hombre que fue destinado como juez santo antes de nacer. Él era un esclavo. Estaba encadenado. Estaba trabajando en un país extranjero. El Señor me dijo que dijera que no hay escape del día del juicio. Ciertamente los impíos serán atrapados, y solo el pueblo justo de Dios será librado. Lo último que el Padre trajo a mi mente es muy directo. Sansón oró. El juicio de Sansón ya estaba decidido. Ya le habían sacado los ojos. No es como si Dios le fuera a hacer crecer un par nuevo. Sansón se dio cuenta de que su condición era desesperanzada, así que clamó: Dios, déjame al menos tener venganza sobre mis enemigos. Pero ¿qué pasó cuando Sansón oró y recuperó sus fuerzas? Cuando su cabello empezó a crecer, derribó la casa de su cautiverio. Empujó contra las columnas a las que ahora estaba encadenado. Lo habían traído para burlarse de él y hacer espectáculo con él. Cuando la casa se vino abajo, el Señor me dijo, y yo estaba escribiendo esto en el autobús, que los que estaban en la fiesta murieron. Así que, para todos los que están allá afuera vapeando borrachos, rodando de cama en cama, cuando venga el día del juicio y los sorprenda en ese estado, los que estaban en la fiesta murieron. ¿Qué más pasó? Los líderes filisteos se habían reunido para ver a la persona que había atormentado a su nación. Así que el presidente estaba allí y todos los líderes principales, sumos sacerdotes y sus élites estaban allí. Todos estaban en ese enorme lugar parecido a un coliseo, viniendo a ver al gran Sansón, ahora ciego y encadenado. Las élites también murieron. Así que los de alto rango allá afuera, haciendo cosas a los hijos de la gente, todas las cosas que suceden. No estoy diciendo que absolutamente todos ellos lo hagan, pero el Señor ha revelado que hay gente con dinero que ni siquiera está a la vista del público. Diré esto. Las personas que en realidad son responsables del deplorable estado de esta nación ni siquiera son los rostros títeres que ves y crees conocer. Nunca has visto a estas personas en tu vida, y algunos de ellos ni siquiera son personas. La gente común que había venido a ver al gran Sansón, muchísimos de ellos asistieron. Toda la nación estaba interesada en ver al gran Sansón encadenado. Así que la gente ordinaria, la mayoría siendo aquellos que piensan que solo ciertas personas deberían ser juzgadas y que ellos no tienen ningún pecado que necesite ser juzgado. Todas estas personas vinieron con sus hijos a mirar a Sansón. Era como un gran y gordo día de circo. Estaban allí y también murieron. Pero el Señor me dijo: Celestial, Sansón ciego y calvo también murió. Así que la iglesia ciega en América que solo quiere oír las profecías de cómo fulano va a regresar y va a salvarnos, y la gente que solo quiere creer que el rapto será el próximo martes, que realmente viene, aunque el rapto se supone que es un evento glorioso en el que es arrebatado un pueblo preparado y libre de pecado. De alguna manera existe esta mentalidad de que el Señor va a derramar gloria sobre un basurero. Y por alguna razón, la teología que la gente ha recibido en realidad los tiene pensando que esto es algo posible, sin arrepentimiento, pero todos esperan el avivamiento que precede al gran arrebatamiento. Sansón ciego, engañado, confundido, encadenado y cautivo también murió. Y ese es el final de la enseñanza y el mensaje. Los ladrillos han caído, 30 de enero de 2022. Soy Celestial y puedes encontrar todo acerca de esta obra que hago para el Señor en la caja de descripción abajo. Gracias por estar conmigo y hasta que te vuelva a ver, Dios te bendiga y adiós.